darles la oportunidad para compartir con los colegas involucrados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tiroideas. La actualización todavía no está disponible. Se espera que después de agosto, si no es agosto, probablemente ya para enero salga la nueva clasificación de tumores tiroideos de la Organización Mundial de la Salud, lo que todo el mundo conocemos como libros azules. Le he llamado reordenamiento de un puzzle, porque realmente dentro de los tumores tiroideos, que es la patología más frecuente dentro del aparato endocrino, faltan algunas piezas para poder organizar. Si todos le hago una pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué les falta para tratar o para diagnosticar un tumor tiroideo? Seguro me van a dar cada uno un detalle. Y es verdad que faltan cosas. Algunos términos actualmente siguen confusos, algunos términos para el patólogo siguen siendo problemáticos, para el diagnóstico radiológico todavía siguen algunas dificultades y por supuesto para el manejo clínico. ¿Qué le interesa al clínico? Que el diagnóstico que le demos los patólogos sea target para un tratamiento quirúrgico, radioterapéutico, con monoterapia, con lo que sea, pero algo que tenga una herramienta para valerse. Pues yo le cuento que en el 2012 he escrito este libro en castellano, donde utilicé la clasificación de la época. Y era una clasificación muy básica, muy general. Lesiones benignas, donde solo estaba el adenoma, lesiones foliculares, lesiones papilares, lesiones mesenquimáticas y lesiones externas. Es muy fácil. Yo ahora no podría recomendárselo a nadie que estudie el libro, porque, bueno, muchas cosas hay que estudiar, las imágenes que no cambian y todo, pero la clasificación ya no es ni siquiera parecida a la que utilicé en el capítulo de tiroides, en este libro, en el 2018, que sí coge la del 2017, que es la última, y es la que estamos actualmente vigente. Solo 4 o 5 países en este momento ya utilizan la del 2022. Aunque de manera temeraria, porque faltan algunos reajustes a la clasificación del 2022, que va a salir pronto. Bien, pues este es el libro azul, que todo el mundo conoce como los libros de la Organización Mundial de la Salud. Este es el del 2017, que todavía está vigente, la clasificación de los tumores endocrinos. Y vamos a hacer una comparación porque hay grandes cambios y es importante que manejemos esos nuevos términos. Estos términos que se incluyen en la del 2022 que vamos a decir, pero ¿esto qué es? ¿Por qué tanta complicación? Y vamos a verlo. Es la comparación entre la del 17 y la del 22. Y yo quiero, antes de comenzar la actividad, sin duda, recordar a alguien que ha sido el patólogo más grande que tiene el siglo XX, hola, que fue mi profesor además, el profesor Juan Rosay, que decía, todos saben que él ha escrito mucho de tiroides, y ha escrito, para el patólogo general, la anatomía patológica del tiroides es considerada como muy simple. Sin embargo, para el patólogo especializado, bajo esta aparente simplicidad, existe un mundo de complejidades que pueden llevar con facilidad a errores de diagnóstico. Claro, comparado un sarcoma retroperitoneal, un sarcoma de partes blandas, un tumor pulmonar bifásico o algo por así, contra una lobectomía, pues se las lleva. Pero aquel que sí maneja tiroides y sabe tiroides y tiene que dar una respuesta práctica al equipo, tiene que batirse con muchas complejidades. Y estas complejidades, pues sigue siendo la principal herramienta donde tenemos que trabajar el nódulo tiroideo. ¿Cuál es el mayor problema? Las tiroiditis son extremadamente, las tiroiditis agudas, las tiroiditis subagudas, las tiroiditis de Riel son extremadamente raras y usualmente no traen problemas. La tiroiditis de Hashimoto es mucho más frecuente y clínicamente tiene manejo. Ahora, ¿qué pasa con la tiroiditis de Hashimoto en asociación con otros tumores? Ya lo veremos. Pero sin embargo,
la enfermedad nodular todavía sigue siendo un problema, inclusive aquellas que ocurren dentro de tiroiditis de Hashimoto. Aquí esto es un parénquima tiroideo con tiroiditis de Hashimoto y un nódulo. Esto es una glándula macroscópicamente con múltiples nódulos. Este es un nódulo sólido bien delimitado y este es un nódulo tabicado parcialmente quístico. Tras esta aparente benignidad puede esconderse muchísimos tumores, como el carcinoma papilar variante quística. Nunca descartar el contenido líquido de un tumor tiroideo, nunca. Yo tengo la experiencia del suegro del jefe de cirugía donde trabajaba, que el señor tenía un quiste muy grande y lo evacuaban y botaban el líquido. Y dice, pero tan pronto que se vuelve a llenar. Y digo, mándame el líquido, y era un carcinoma papilar quístico. Entonces, esto es importante tenerle también cierta importancia al contenido quístico. Bueno, esta es la clasificación del 2017. ¿No les importa si bajo? Para poder... Esta es la clasificación del 2017. Siendo todavía un poco compleja, pero aquí está incluida las lesiones benignas. Y está la adenoma folicular, todas las variantes, el tumor trabecular y alinizante, que los que hacen tiroides saben que ya esto antes se le llamaba adenoma folicular del tiroides, dejó de ser adenoma porque puede dar metástasis. Y aquí en las lesiones benignas está el tumor de potencial maligno incierto con patrón folicular, el tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto y el NIF, o lo que conocemos como tumor no invasivo folicular con características del carcinoma papilar. ¿Se me escucha o no? Sí, aquí sí, pero en el vídeo. Ah, perdón. Bueno, entre otros, aquí hay grandes cambios. Aquí también hay grandes cambios. Y por aquí también hay grandes cambios. ¿Cuál es la patología que más frecuentemente ustedes tratan en el tiroides? ¿Perdón? Sí. Los tumores. No, de todas las lesiones tiroideas. El bocio multinodular. El bocio multinodular. El bocio multinodular queda excluido actualmente de esta clasificación. Porque bocio multinodular con total certeza, es aumento de volumen de la glándula en el contexto de un nódulo. Pero el nódulo puede formar parte de una tiroiditis de Hashimoto. Puede ser un adenoma. Puede ser lo que muchas veces llamamos hiperplasia adenomatoide o nódulo hiperplásico. Pues son términos que se han preferido no usar más porque se ha visto que estas proliferaciones foliculares usualmente son clonales. Y dentro de un bocio multinodular que todos conocemos, estos acúmulos foliculares que forman determinados tamaños, que pueden estar o no encapsulados, son clonales y pueden ser origen de tumores bien diferenciados. Entonces, por lo tanto, el término preferido para todos ya no va a ser la hiperplasia nodular coloide, va a ser enfermedad nodular tiroidea. Esto es importante porque he querido hacer esta charla para que unifiquemos criterios a la hora de informar y a la hora de hablar los casos, porque no vamos a trabajar para nosotros, sino si el caso se tiene que ir fuera o el caso se tiene que consultar, lo ideal es utilizar ya el lenguaje, que es enfermedad nodular tiroidea. Y en el caso que le ponía de la tiroiditis de Hashimoto, ese le podíamos llamar adenoma. Sí, probablemente sea un adenoma, pero usualmente es clonal. Y a ser clonal es muy probable que sea ya neoplásico. Benigno, de patología, de patología intermedia o maligno. Bien, entonces los graves problemas que tenemos nosotros en el tiroides, los grandes dilemas que tenemos al evaluar la patología tiroidea, y es que esto no pasa a todos, es las lesiones foliculares.
Estamos ante una lesión folicular, estamos ante una lesión papilar, estamos ante tumores poco frecuentes, estamos ante una lesión que se trata fundamentalmente de células fusiformes. ¿Y qué impacto tiene la patología molecular en todo esto? Y otros tumores. También hubo otras lesiones que también forman parte del grupo del dilema. Esto era muy fascinante. ¿Forma papilas? Es papilar. ¿Tiene núcleos de papilar? Es papilar. Y le llamamos todas las variantes y subvariantes. Y ustedes ven que cada vez la lista crece. Eso se acaba. Bien. Pero, para esto, esta clasificación del 2022, hemos acordado que se llame 2022, aunque no está disponible todavía, pero no se le va a cambiar el nombre aunque salga el próximo año. Divide los tumores en varias categorías nuevas que permiten la comprensión más clara de la célula de origen, las características patológicas, la clasificación molecular y el comportamiento biológico. En este orden. Este orden ha sido el que se ha preferido en los consensos de la Organización Mundial. La comprensión de la célula de origen. Porque, por ejemplo, que forme papilas, antes era un papilar. El medular, el carcinoma medular, también tiene una variante papilar. El carcinoma, el tumor trabecular y alinizante, también tiene papilas. Entonces, por lo tanto, ya no estamos basados solamente en la arquitectura, sino en el patrón de las células que le dio origen y las características patológicas y la clasificación molecular. Vamos a ver una lesión bien delimitada, encapsulada, que forme solo folículos ni una papila, y yo le diga que es papilar. Es papilar desde el punto de vista de la clasificación molecular. Y eso es lo que al clínico, al endocrinólogo le interesa. ¿Con qué lo trato? Si molecularmente es un carcinoma papilar. Bien. Pero para esto vuelvo a insistir en la multidisciplinariedad. Es muy importante desde que el médico diagnostica por primera vez el nódulo hasta que le hacemos los estudios moleculares. Un paso muy importante es la radiología, la caracterización radiológica del nódulo. Es sólido, es único, es múltiple, es sólido quístico, tiene macro, tiene microcalcificaciones. ¿Dónde están las calcificaciones? Yo recuerdo que en Estados Unidos la compañía de seguro te exige al radiólogo que está haciendo la punción una foto donde tú estás atravesando la lesión con la aguja. ¿Por qué? Porque si el frotis sale no útil, no te vuelven a pagar la segunda toma de muestra porque la aguja está en el nódulo. Por lo tanto, el fallo fue postpunción. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque un nódulo que esté calcificado a la periferia, pues cuando yo entro con la aguja, probablemente el pasar de la aguja por la calcificación ya me tape la aguja y no pueda obtener células. Los nódulos que tienen mucha fibrosis tampoco son muy celulares. Entonces, es muy importante que el radiólogo y el patólogo hablemos el mismo lenguaje. Yo soy partidario de no usar nunca anestesia en las punciones tiroideas. ¿Por qué? Porque la anestesia la voy a colocar y después, al par de minutos, voy a aspirar. ¿Qué es lo que voy a aspirar? La anestesia. Mezcladas con células foliculares, mezclado con coloides, y ese anestésico no es un fijador celular, por lo tanto daña las células foliculares. Antes era muy utilizada la anestesia por un problema de confort, todavía en la privada se sigue usando muchas veces anestesia para que el paciente no duela. Si la punción no duele. La punción no duele. Yo tengo hecho unos cuantos miles de punciones y realmente no se me ha muerto nadie, no se me ha desmayado nadie, y realmente creo que no vale la pena poner una anestesia cuando tenemos que ver con el patólogo si lo que estoy obteniendo hay problema. Y lo otro es el uso de la pistola, si tenemos la cantidad de la fuerza necesaria de la presión negativa, o utilizar la jeringa solamente, el tipo de aguja, todas estas cosas tenemos que protocolizarlas, porque los protocolos de la Organización Mundial de la Salud son generales, pero a nivel local se hace un protocolo local.
que lo debe dirigir, por supuesto, el servicio endocrino. Bien. El otro punto es, yo le he puesto primero que todo el material. Porque si no tenemos material, tenemos una bonita imagen, tenemos una buena caracterización radiológica, pero no tenemos material, no hacemos nada. Hoy por hoy se le da importancia al estudio citológico por varias razones. Primero, porque aumenta la seguridad del diagnóstico, la posibilidad de hacer un diagnóstico más certero, pero además para utilizar marcadores moleculares que pueden planificar la cirugía. Si aquí tenemos un otorrino que dice, voy a operar mañana un tiroides, y tú le preguntas, ¿vas a operar un benigno o un maligno? Y dice, pues no lo sé. No es lo mismo ir preparado para una cirugía oncológica que para una cirugía no oncológica. Por lo tanto, las pruebas pre-cirugía basados en el estudio preoperatorios, en la citología, en la punción, en la VAC, son muy útiles, inclusive para estadificarlo. Porque si yo logro, a ver, si yo tuviera este material, y ahora lo voy a enseñar más, como esto es como una punción normal. Esto no es una VAC, esto es una punción con una aguja 21. Hace muchos años yo vengo patentando la toma de muestras sin pistola y obtenemos estos cilindros y no es una VAC, es simplemente una punción. Entonces, aquí yo puedo decirle al cirujano, oye, ten cuidado porque esta es una lesión RAS-like. Pues él va a decirle al endocrino, oye, Severino me ha dicho que esto es una lesión RAS-like o NRAS-like y esto va a tener mal pronóstico, por muy bonita que parezca. Entonces, vamos creando el caldo de cultivo para un éxito en el tratamiento. Bien, la muestra debe ser muy bien conservada, muy bien manejada. Yo siempre le digo a los patólogos y a mis residentes que cuando tenemos la punción hay que agotar la muestra del coágulo, porque el tiroides pesa más y va al fondo. Entonces, cuando salen los primeros 4 o 5 cortes, lo que sale es sangre. No sirve. No, sí sirve. Agótala, que vas a encontrar el parénquima tiroideo. Aquí tenemos este. Esta es una lesión que parece un folículo. Y mire lo que hemos hecho. En la misma muestra, pensando en un carcinoma medular, morfológicamente, las células un poco plasmocitoides, con la cromatina, el nucleolo, el aspecto más bien endocrino. Y ahí está la calcitonina. Pues yo le voy a decir al cirujano, oye, vas a operar un carcinoma medular. ¿A qué está obligado él? A evaluar la cadena linfática torácica. Es otro el enfoque que estamos dando, pero para esto tiene que haber una comunicación importante. Bien, que yo creo que aquí la hay. Bien, vamos a seguir. Y lo otro es el manejo de la pieza quirúrgica. Yo creo que en este hospital no es un problema. Créanme que creo que las piezas vayan sin fijar al servicio y lleguen para que nosotros la abramos, para que nosotros la fijemos. Es una labor para nosotros muy importante. Porque la pieza que empieza a ser manipulada, abierta, porque se la quiero mostrar a los residentes, porque quiero ver el tumor que yo vi en la radiología, lo que hace es falsificarnos nosotros la interpretación de los márgenes. Recuerden que sacar una pieza y el simple hecho de echarla en el frasco con formalina se retrae 4 milímetros por la retracción de las proteínas, la desnaturalización de las proteínas, porque el formol es un fijador. Lo que hace es actuar sobre las proteínas esqueléticas. Bien, entonces, el manejo de la pieza quirúrgica. Esto es muy importante, porque si maltratamos la pieza, la tironeamos de ella, le ponemos pinzas por donde quiera, apretamos, y es muy difícil interpretar en el tiroides todas estas lesiones de artefactos. Y lo otro es que se nos debe informar el caso que el paciente tenga una PAG. ¿Por qué? Porque si tenemos, este es el nódulo, y yo entro con la aguja, estoy atravesando, quiera o no quiera, vasos sanguíneos, cápsula y parénquima. Y por lo tanto, la misma presión de la aguja más los movimientos de la aguja puede producir una imagen que se llama pseudoinvasión vascular.
Y después no es lo mismo que yo le diga al endocrino, oye, este es un tumor con invasión angioinvasor. Me dice, pero ¿cómo va a ser angioinvasor si este hombre no tiene metástasis, si este hombre se ha comportado bien? Y revisamos y son cambios secundarios a la BAF. Bien, el manejo de la pieza es muy importante. Aquí usualmente de verdad que las piezas son muy bien. Yo recibo los tiroides y con cierta frecuencia los recibo y de verdad que son bastante muy bien manipuladas las muestras. Las muestras son finamente trabajadas, no están jaladas, no están cortadas, vienen con su hilo mostrando un lóbulo, me parece muy bien. Pero en otros lugares, por ejemplo, si esto viene rasgado, esta invasión se nos fue. Bien, vamos a la nueva clasificación. La nueva clasificación incorpora por primera vez las anomalías del desarrollo, las neoplasias derivadas de células foliculares, los carcinomas tiroideos de células C, los carcinomas mixtos derivados de células foliculares y medular, los carcinomas tipo glándula salival, primera vez que se ve en esta clasificación, tumores de histogénesis desconocida, los tumores químicos dentro de la glándula tiroides, las neoplasias embrionarias, que por primera vez ya surge el tiroblastoma, y las anomalías del desarrollo que todos conocemos, que es el quiste de conducto tirogloso, las anomalías congénitas, la agenesia, la hemiagenesia, el tiroides ectópico, sobre todo en la cabeza y cuello el tiroides lingual, la hipoplasia y el bozo de ishormonos genéticos que usualmente el endocrino pues te viene y te dice, oye, tengo un caso que tiene una dishormonogénesis porque tiene un trastorno en la hormogénesis y tiene varios miembros de la familia o es muy joven y tiene un bozo muy grande. Bien, pero aquí lo importante es que en las lesiones foliculares hemos dejado el adenoma, pero con características especiales, el adenoma folicular con arquitectura papilar. Fíjense qué manera de complicarnos la historia. Pero estos adenomas foliculares que se separan de los adenomas comunes, usualmente son hipermetabólicos, son hiperfuncionantes, tienen alteraciones en el gen del receptor TSH y son casi siempre, forman parte de un síndrome. Las papilas de este adenoma son, porque claro, ¿por qué hago hincapié? Porque describimos una lesión encapsulada que tiene papilas y el endocrino o el clínico que sabe dice, bueno, si esto tiene papilas, ¿por qué no es un carcinoma papilar? Pues no. Yo recuerdo cuando me formé, no voy a decir el año en que me formé, pero decía, Anita la huerfanita es igual a carcinoma papilar. Ya eso, olvidémonos de eso. Ya eso no existe. Pues el adenoma folicular con arquitectura papilar hay que mapear completamente el tumor. Completamente para descartar que no sea un NIF, una lesión folicular con núcleos de carcinoma papilar. Bien, y el adenoma oncocítico del tiroides. Muchos colegas me dicen, oye, oncocítico, o algunos pacientes, dicen, señor, me han dicho carcinoma oncocítico. Yo he mirado esto en el internet y oncocítico es de cáncer. Queda desterrado de la clasificación tumores de células de Hepburn. No hablar más de células de Hepburn, porque siempre ha sido una equivocación, porque las células de Hepburn las describieron como células C, como células parafoliculares, y se le empezó a llamar células de Hepburn y no son células de Hepburn, son oncocitos. Por lo tanto, el término oncocítico en todas las lesiones del tiroides no debe usarse más el término de células de Hepburn. Bien, los de bajos riesgos, las lesiones neoplásicas de bajo riesgo, tenemos lo que conocemos como el NIF, que es la neoplasia de tiroides folicular no invasivas con núcleos de tipo papilar, el tumor de patología incierta y el tumor trabecular y alinizante, que antes estaba en la anterior, en la del 17, que es la que está vigente todavía, como un tumor benigno. No todos los casos de tumor trabecular se comportan de manera benigna. Es verdad que hay algunos que dan metástasis, pero al revisarla, algunos casos en la serie del Memorial, pues lo que ha hecho es
visto a través de los casos que han dado metástasis en los 10 años que tienen características invasivas. Por lo tanto, se pasa ahora a las lesiones de bajo riesgo, aunque el índice de metástasis es muy, muy bajo. El patólogo, este es un diagnóstico que el clínico y el radiólogo usualmente no pueden hacer, porque esto es la morfología y con una tinción de Ki67 positiva, que todo el mundo sabemos, todos los que trabajamos con pacientes sabemos que el índice de proliferación Ki67 es el único tumor que tiene positividad de membrana y de citoplasma. Entonces, cuando el clínico sospeche o algo, o vea que el patólogo le falta algo, hazlo en Ki67. Y la tinción, saber que es el único tumor que tiene positividad de membrana. El Ki67 es un marcador nuclear. Bien. Y entonces, pues seguimos con las neoplasias malignas, que están el carcinoma folicular como siempre, el carcinoma papilar folicular variante encapsulada invasiva. Fíjense, carcinoma papilar variante folicular encapsulada invasiva. Y no está dentro de las lesiones del carcinoma papilar. Sí, es un carcinoma papilar que se separa del grupo de los papilares y pasa a ser una lesión de bajo grado. Es un carcinoma papilar, pero se separa. Es una variante encapsulada invasora, invasiva, que puede ser mínimamente invasiva, puede ser angioinvasora o puede ser extensamente invasora. Esto es importante que nos documentemos, porque, claro, si mañana informamos carcinoma papilar encapsulado, variante folicular angioinvasoras, y el de medicina nuclear, el médico de medicina nuclear dice, no se trata como un papilar, no se trata como una lesión folicular, hay que tratarlo como un carcinoma papilar. Pues es verdad, lo que es un papilar que se ha sacado dentro del subgrupo. Otra cosa importante que tiene esta clasificación es que se elimina la palabra variante. Carcinoma folicular variante células altas, mínimamente invasor. Carcinoma papilar variante células altas. Carcinoma papilar variante micropapilar. Carcinoma, no, se elimina la palabra variante y se emplea subtipo. ¿Por qué? Porque estamos chocando con variante molecular. Porque de verdad que cuando estudiamos el estudio molecular de estos tumores, son variantes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha adoptado para los subtipos, antiguamente llamados variantes, llamarle subtipos y dejar solo la palabra variante para las variantes moleculares. Esto es un tumor folicular RAS-like o BRAF-like. Entonces, no nos va a costar, porque todavía yo escribo algunas veces por ahí variante, porque es lo que uno tiene ya aprendido, pero no es ese el objetivo. Bien, entonces tenemos que desaparece el carcinoma pobremente diferenciado que conocíamos en el 17, en el 22 ya desaparece la categoría de carcinoma pobremente diferenciado. Ustedes sabían que era un tumor intermedio entre el bien y el anaplásico, y que el patrón insular era el más característico, pues ahora entra dentro de los tumores foliculares de alto grado. Bien, el anaplásico sigue igual, el carcinoma oncocítico sigue igual, y aquí pues entra el tumor de las glándulas salivales, que entra, fíjense qué importancia ha tenido la patología molecular. Entra el mucoepidermoide clásico con la variante mucinosa, pero no entra el mucoepidermoide con eosinofilia, que aparece dentro de las histogénesis indeterminadas. Bien, es muy compleja, por eso es que yo he querido compartirla, porque nos va a aparecer a la hora nos vamos a hablar distinto lenguaje, y yo creo que algo les debe sonar cuando ya empecemos a utilizarla. Bien, aquí pues ya esto es lo mismo,
Este es el adenoma folicular que todo el mundo conoce, una lesión bien delimitada, usualmente microfolicular, aunque puede ser macro o microfolicular, pero usualmente es bien delimitada. Y este es el adenoma que tiene papilas. Las papilas del adenoma usualmente son centrípetas y no como las del papilar que son a lo largo. Estas son centrípetas, son hacia el centro, surgen de folículos bien dilatados, lo que antiguamente se le llamaba el Sanderson Polster, pero ya no he utilizado ese término. Lo que hay que tener muy claro aquí es que las células que tapizan las papilas no tienen características papilares, nucleares de carcinoma papilar. Bien, y aquí vamos a las carcinomas papilar, las variantes. Esta es la del 17 y esta es la del 2020, la del 2022. Desaparece el término microcarcinoma papilar. Desaparece el microcarcinoma papilar. ¿Alguno de ustedes se imaginan por qué? ¿Por qué desaparece el término de microcarcinoma papilar? Pues es muy fácil. Yo nunca he estado de acuerdo con ello y lo hemos discutido en casi todos los congresos de hoy, porque todos los tumores empiezan de pequeños. Ningún tumor nace con 5 centímetros. Todo empieza en milímetro, menos de milímetro, milímetro, 2, 3 y así va siguiendo. Pues el microcarcinoma papilar es un tumor que mide menos de 1 centímetro, que tiene características de carcinoma papilar, que el tratamiento inicialmente se fue igual la lobectomía y la tiroidectomía y los ganglios, después se fue moderando, y hoy se prefiere eliminar porque es un término de estadiaje, más que de una característica de un subtipo histológico. Ahora, sí está, este es uno de los detalles que está pendiente, que es llamarle microtumor papilar. Aquellos tumores encapsulados o no menores a 1 centímetro y que tenga características nucleares de papilar, sin invasión capsular o sin invasión vascular. Todavía hay una clasificación que se llama Porter Proposal, que es la que se está tratando de coger fuerza, en la cual España ha participado con varios casos. Nosotros hemos aportado casi 20 casos para este Porter Proposal, que es la que está trabajando en la variante de microcarcinoma papilar. No usar más microcarcinoma papilar. En el diagnóstico patológico, no poner más microcarcinoma papilar. Lo otro es variantes, desaparece, y aquí se llama subtipo. Y lo otro es que, como le digo, pese a ser un carcinoma papilar, se sale de la clasificación de los subtipos usuales, es la variante encapsulada folicular invasiva del carcinoma papilar. Lo otro es que sale de la clasificación normal el tumor de el tumor cribiforme morular. El tumor cribiforme morular, que hasta hoy sigue siendo una variante del carcinoma papilar, ya pasa a ser una variante, un subtipo especial de tumores de etiología incierta, histogénesis incierta. Es un tumor que está vinculado a la poliposis familiar, la forma genética por mutaciones germinales, y también hay formas esporádicas. Bien, pues como le decía hasta ahora, tuvo mucho que ver la morfología en el diagnóstico de los tumores tiroideos, después las características nucleares y hoy la patología molecular. Y entre todas ellas tenemos al NIF. Cuando en el 16 se da por primera vez el diagnóstico de NIF, todos nos quedamos así. Y entonces, ¿para qué nos sirve que el papilar se diagnostica por el núcleo? Sigue jugando papel importante, pero no decisivo. Bien, seguimos. Este es el papilar y los ojos de Anita la huerfanita pues están basados en el cómic que todo el mundo conoce. Probablemente ninguno de ustedes lo haya conocido por la edad, pero yo sí lo pude conocer. Los de Anita la huerfanita, los ojos de Ana, y bueno, se les dio la característica nuclear de Ana la huerfanita y todas la sobreposición, las hendiduras, los grooves, las vacuolas, todo esto es importante. Pero bien, cambios. Ya se lo he dicho, el término variante, el microcarcinoma también, el subtipo folicular
subtipos de carcinoma papilar folicular infiltrante, es una lesión BRAF-like. Por favor, a los compañeros que están involucrados en el diagnóstico, exíjanos hacerle la mutación. Oye, Severino, o Sara, o Juan, o Adrián, o el compañero Francisco, todos, por favor, hazle un BRAF, hazle una mutación. Porque más de una vez nos vamos a caer. Ya lo vamos a ver después. Bien. Esto, el término microcarcinoma, sigue pasando. Pero claro, ¿qué nos dice el radiólogo de esto? El radiólogo nos va a decir que hay una glándula tiroides con un gran nódulo. Probablemente que hay un área un poco más densa. Esto es, ¿cómo le llamamos a esto? Hiperplasia nodular, antiguamente hiperplasia nodular, hoy enfermedad tiroidea nodular. ¿Esto es clonal o no clonal? Pues esto es clonal y papilar. Esto es un BRAF V600I o papilar. Igual que este es a menor aumento y aquí estamos viendo ya con un acercamiento a las características de carcinoma papilar. Bien. Los cambios, se excluye el morular, es una variante que hasta hoy sigue siendo papilar, pero ya se excluye. Y vamos a los carcinomas diferenciados. Tienen dos tipos de mutaciones, que los que pertenecen a RAS-like, que dan lugar a tumores con patrón expansivo, y la tipia citológica es débil, leve o menos florida, y los patrones o los tumores que tienen patrón BRAF-like molecularmente son tumores infiltrativos con atipia nuclear y crecimiento infiltrativo. Vuelvo a insistir, si en una punción yo tengo material y le puedo hacer un BRAF, le voy a decir, oye, este se va a comportar mal. La probabilidad de metástasis a distancia es de un 65 o un 85%. Pues el cirujano se va a esmerar más en la hora de la cirugía. Vamos a evitar la recirugía. Va a evaluar probablemente los más ganglios. Va a evaluar probablemente más cuidados en dejar restos tiroideos. Y otros factores que después vamos a mirar. Pues bien, y los tumores subtipos foliculares tienen dos variantes. La infiltrativa, que es un tumor BRAF, y la encapsulada con invasión capsular, que es esta variante nueva de carcinoma papilar, que se separa, es RAS-like, lo que lo coloca mayormente hacia el grupo de los foliculares. Y nos vamos a tener dudas, muchísimas. Porque cuando yo estaba en el seminario de esto, nos pasaban láminas con estas lesiones y el 90% decía carcinoma folicular, invasor y mutacionalmente RAS-like. Por lo tanto, deja de ser francamente folicular. Y la variante folicular y la folicular variante del PTC, con un 75% o más de células oncocíticas, pues se clasifican como lesiones, ya sea variante folicular o carcinomas oncocíticos. Bien, aquí las variantes más agresivas. Sigue siendo las de células altas, las de células columnares, que aquí es muy, muy importante que se nos diga si hay antecedentes de una lesión en colon, porque es muy parecido este tumor a los que se originan en el colon. El hobnail o micropapilar, que este es muy agresivo. Hobnail porque las células están en tachuelas, están en las puntitas de las micropapilas. El variante esclerosante difuso y el sólido. Y aquí, no lo vamos a detener aquí, pero viendo que todos los grandes grupos de carcinoma papilar pues tienen la mutación BRAF como predominante. Las neoplasias foliculares pues siguen siendo benignas, de bajo grado, y las malignas. Y las de bajo grado pues está clínicamente y morfológicamente en un grado intermedio entre las benignas y las malignas, y está el NIF, los tumores de potencial maligno incierto, y el tumor trabecular y alinizante. Me voy a detener en esto porque esto es muy importante, el NIF. Cuando le decimos a un colega, oye, tu paciente lo que tiene es una neoplasia, un tumor folicular no invasivo con características de núcleos papilares, me quedan así, ¿esto qué cosa es? ¿O cómo lo manejo? ¿Es papilar o es folicular?
Es muy lógica la pregunta. Es muy lógica. Y desde el 2016 la cantidad de gente que escribe al Consejo Mundial de Expertos de Tiroides, de neoplasias malignas, pero la sección de tiroides es increíble. Porque esto fue en el 2017 y esto fue en el 2022. Además de esto, incluimos que los grados nuclear sea de 2 o 3, no haya invasión vascular linfática y que la actividad mitótica sea en milímetros cuadrados. Ya no vamos a utilizar más la medición de las mitosis por 10 campos de aumento mayor. Antes se usaba. ¿Cuántos campos miraste? Los colegas que participan en esto y saben cuántos campos miraste. Ya no se usa en ningún tumor. ¿Por qué? Porque cada microscopio, cada fabricante de microscopio tiene su campo regulado de manera diferente. Y lo otro es que en milímetros cuadrados es mucho más homogéneo, pero además nos prepara para la patología digital, que no mira campo, mira milímetros. Y por lo tanto ya está aquí en la puerta de los ojos la patología molecular. Bien, no puede tener ninguna variante rara de tumor. Los de tumores de potencial maligno incierto, pues hay dos tipos. El tumor de potencial maligno incierto y el tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto. Qué confusión esta. Tumor de potencial maligno y tumor bien diferenciado de potencial maligno. ¿Qué es lo que hace que sea bien diferenciado? El grado nuclear. Nada más. Aquí es un grado nuclear 1 y aquí es grado nuclear 2 o 3. Esto lo voy a dejar para otra reunión porque es muy importante explicarlo con mucha calma. Cuando los núcleos son de carcinoma papilar, sí, cuando son dudosos, cuando no lo son y cuando hay invasión capsular o vascular clara, dudosa o no hay. ¿Hacia dónde los vemos? Pero este es un algoritmo un poco largo que no es objetivo de esta reunión, pero sí quería mostrarle para que vean que existe. Bien, y dentro de las lesiones malignas me voy a dedicar al carcinoma de células folliculares de alto grado. Lo otro ya lo hemos ido conversando. Y aquí es importante el manejo de la muestra. Fíjense que si la muestra viene abierta, la muestra viene apretada, la muestra viene un lóbulo tiroideo de 10 centímetros en un frasquito de esto de orina, estamos fatal. Ustedes saben que tiene que ser 10 veces el tamaño de la muestra, el volumen de formalina o de formol que debe utilizarse para que una muestra se fije. Y no podemos apretar la muestra para que quepa, para que salga directamente de la anatomía patológica. No, nos daña. Imagínense aquí, evaluar, si apretamos este vaso, probablemente, como estos son émbolos, vuelen para otro lado. Y probablemente no lo vemos. O aparezcan. Y aquí podemos comprimir la lesión. Entonces, por lo tanto, el manejo de la muestra, que le digo, en estos 3 meses que llevo aquí, para mí, que he visto unos cuantos tiroides y aquí, no es un problema. Las muestras vienen muy bien tratadas. Pero bueno, siempre es bueno recalcar. Y ahora aquí está el otro problema. Ya no vamos a escuchar más la categoría pobremente diferenciado. El pobremente diferenciado sigue con la categoría de Turing, pero ya entra dentro de las de alto grado, que son los tumores sólido, trabecular e insular, hasta el 17 con 3 mitosis por 2 milímetros, y aquí ya es con 5 mitosis, pero incluye los carcinomas diferenciados del tiroides, folicular, papilar, medular, de alto grado, que tengan más de 5 mitosis y necrosis tumoral. No es lo mismo porque ya este va a dar y hay que hacerle estudios moleculares. Bien, aquí pues el 0,3 al 6,7% representan los tumores pobremente diferenciados de células de alto grado. Son más comunes en Europa y América del Sur que en Estados Unidos. Tienen una tasa de supervivencia a los 5 años de hasta el 70% y mal pronóstico asociado a estadios altos o en pacientes mayores de 45 años. Y este es el típico patrón antiguamente de carcinoma
pobremente diferenciada insular y ahora aquí con necrosis. Esto es importante, que evaluemos. Por eso es tan fácil coger 4 o 5 láminas de tiroides. No, vamos a pasar 10, 12 láminas de tiroides. Vamos a pasar todo el glóbulo. Y este es un bien diferenciado, papilar, con las papilas, con los núcleos y todo, pero con necrosis. Ya este es de alto grado. Ya los endocrinólogos saben que no pueden tratar como un papilar normal. Este es un papilar de alto grado, que el índice de metástasis se triplica. Bien. Aquí, bueno, que la reacción al radioyodo, la alta frecuencia, esto es importante, las mutaciones, esto ya no lo vamos a hablar. Esto en cuanto al patrón y el grado de diferenciación y el pronóstico, esto es importante. Sigue siendo muy malo el carcinoma anaplásico, a pesar de que cada vez hay más artículos pequeñitos, otras pequeñas series, artículos individuales donde hay carcinomas anaplásicos de larga evolución. Bien. Y esto es muy importante. ¿Qué le interesa al clínico? Oye, el tumor que voy a tratar, ¿va a responder o no? ¿Le tengo que decir que se esté tranquila o vamos a vigilarlo más? Pues fíjense, esto está dado sencilla y llanamente por la presencia de todas estas mutaciones que están relacionadas a mal pronóstico. Papilar, folicular y casi todos tienen una relación con el BRAF B600E. Pero si a eso le sumamos el TER, la ganancia del cromosoma 1, la hipometilación global del DNA, pues el PTC va, el carcinoma papilar de tiroides, vamos a tener metástasis linfáticas y sistémicas mucho más que cualquier caso normal. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente que tengamos patologías tiroideas que no resuelven o que tienen la primera imagen de sospecha, pídanos el estudio molecular. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este es el tumor pobremente diferenciado o tumor diferenciado de alto grado. El TER está en todos, fíjense. Si sumamos el BRAF con el TER, el paciente va a tener metástasis sí o sí. Y lo otro es probablemente el incremento en el tumor border, que es la masa tumoral que va quedando. Esto es muy importante medirla. Bien. Carcinoma anaplástico, aquí hay un cambio muy importante. Siguen todas las variantes, excepto el carcinoma escamoso. Todos los que sabemos algo de tiroides, pues sabíamos que todos los anaplásticos pueden tener en cierta medida algo de diferenciación escamosa. Hoy se separa el carcinoma escamoso, que antes era una variante de tumor normal, fuera del carcinoma anaplástico. Todos los carcinomas puros de células escamosas entran dentro del subtipo carcinoma anaplásico. Ya desaparece el carcinoma escamoso. Yo que había publicado 2 casos de carcinoma escamosos puros del tiroides hace unos cuantos años, pues ya no vale. Ahora entran dentro de la variante anaplásica. Esto es importante, independientemente qué es lo que hay que descartar. Si es un compromiso de una patología otorrina, compromiso secundario, ahí el patólogo tiene que evaluar patrón y evaluar molecularmente. Esto es un tumor P16, BPH positivo, porque estos marcan tiroglobulinas y TTF1. Esta es la diferencia con el carcinoma que pueden tratar los compañeros otorrinos de origen cabeza y cuello y que comprometan secundariamente el tiroides. Estos marcan BPH negativo, pero marcan TTF1 y tiroglobulina y otros marcadores moleculares propios del tiroides. Bien. Y por lo tanto, se aconseja realizar el BRAF a todos los carcinomas anaplásicos. Esto es muy, muy importante. Expresan el carcinoma escamoso, el PAS8 en el 91%, el TTF1 en el 38%, por lo tanto, aunque sea escamoso, ningún carcinoma escamoso fuera del tiroides tiene un cuadro inmunistoquímico molecular, y mucho menos el BRAF. Por lo tanto, hay que hacerlo para diferenciarlo en los casos de cabeza y cuello.
Bien, el carcinoma medular no tiene muchas variantes, solo que se divide en alto y bajo grado, en dependencias del índice de proliferación de mitosis y la necrosis tumoral. Ya eso lo sabíamos. Los de glándula salival, como bien le he dicho, el mucoepidermoide, que ya entra dentro del grupo y no es un tumor aparte. El carcinoma es un tipo mucinoso, que es del carcinoma mucoepidermoide. El carcinoma secretor, antiguamente llamado análogo mamario, porque el análogo mamario se da en la mama y en glándula salival. En el tiroides se llama ahora carcinoma secretor. Son extremadamente, hay 10 o 12 casos reportados, pero no más allá debe llamarse este nombre y no análogo mamario. Bien, y los carcinomas de histogénesis incierta, pues el carcinoma mucoepidermoide con esclerosante con eosinofilia y el cliniforme modular que ya hemos hablado. Los tumores tímicos, pues iguales, se originan en restos tímicos intratiroideos o peritiroideos. Y ahí están todos los tumores tímicos intratiroideos de la familia de los timomas, todas las variantes de timomas, el tumor, el SETL, lo que todo el mundo conoce como SETL, el tumor epitelial fusocelular con restos tímicos, el tiroblastoma. Este es un tumor que surge por primera vez en el tiroides, es un tumor de células muy rudimentarias, de células pequeñas, de células redondas, azules, pero en un estroma que tiene la mutación DICER1. Por lo tanto, este es uno de los tumores DICER1, de la familia DICER1 molecularmente, y que tiene estroma de cartílago, de hialino, de mucinoso, condroblástico, muy parecido a lo que antiguamente se le llamaba el teratoma del tiroides, pero tiene otro tipo de célula. Y por último, los tumores secundarios, que ya sabemos, las metástasis de riñón, de escamosos de cabeza y cuello, y los tumores mesenquimales estomales, los hemangiomas, los hemangiopericitomas, el tumor fibroso solitario, los sarcomas, los melanomas, todos estos que hasta ahora siempre ocurren rara vez. Y aquí entra en esta clasificación el último capítulo, que es tumores, síndromes tumorales genéticos. Están los tumores tiroideos de células foliculares sindrómicos, que son aquellos que tienen características asociadas al síndrome de Carney, al amartoma pitén o al poliposis familiar adenomatosa. Y la forma no sindrómica, pues, es los esporádicos. Como ven, es amplísima esta clasificación, nos renueva de una manera a otra, de manera muy brusca. Hemos pensado muchas veces que esto va a traer un proceso de adaptación, probablemente más de un año. Ya ahora hay hospitales que lo están ya trabajando, y el objetivo es que de esta actividad era compartirles esta nueva terminología y decirles que, bueno, que todo nuestro servicio de anatomía patológica está con las puertas abiertas para aclarar cualquier duda, y ojalá que se cree el grupo de tiroides en el hospital. Y bueno, tenemos la bendición de la Mérida Romana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Me imagino que hemos quedado todos así. Es muy complicada, de verdad que es muy complicada, pero colegas, de verdad, siéntense con la tranquilidad de bajar o subir y decirnos, oye, ¿esto qué es? Intentaremos en los comités de cabeza y cuello ir aclarando poco a poco. Vayan borrando el término hiperplasia nodular coloidea, vayan borrando el tema de carcinomas foliculares así, de carcinomas papilares asados. El problema es ir creando el lenguaje. Doctor, ¿te quería decirme algo? No,